Bienvenidos a la Academia Galáctica de Relaciones entre Especies, donde jóvenes de todo el cosmos vienen a conocerse y a fingir que no están planeando en secreto guerras interestelares. Es un sueño hermoso, de verdad. Casi tan hermoso como el aula de cromo y cristal, donde el profesor Krebnox intenta impartir su asignatura favorita, evaluación de amenazas interespecies, a una sala llena de especies que se creen un regalo de Dios para la galaxia. El propio profesor Krebnox es un molusco primo, lo que significa que parece que alguien cruzó un pulpo con un archivador y le dio la titularidad. Sus tentáculos se mueven con entusiasmo mientras se dirige a la clase. Las ventosas hacen pequeños chasquidos contra su podio. Estudiantes, anuncia con su voz húmeda y burbujeante. Este semestre, realizaremos un análisis exhaustivo de las especies más peligrosas del espacio conocido. Investigarán, presentarán y, finalmente, votarán sobre qué civilización representa la mayor amenaza para la paz galáctica. En la esquina trasera, Jake Morrison se ajusta su desgastada gorra de béisbol e intenta no sonreír. Jake es de esos que parecen dedicarse a arreglar motos, lo cual es curioso porque probablemente sea el único en la sala capaz de desmontar una con las manos en menos de 10 minutos. También es el único humano en una clase de 23 seres. Pero, ¿quién cuenta? Delante, Seth, el guerrero centorano, vibra de emoción. Los centoranos parecen como si alguien hubiera cogido un rinoceronte, le hubiera enseñado a caminar erguido y le hubiera dado un problema de ego. Seth lleva desde el primer día presumiendo de la gloriosa herencia de conquista de su especie y de su inigualable destreza en combate. Ahora mismo, está flexionando músculos que probablemente podrían aplastar un vehículo pequeño, lo que sería aún más impresionante si no estuviera tomando notas con un bolígrafo de gel brillante. Junto a él se sienta Glim, una entidad cristalina que parece una lámpara de araña andante con un ataque de ansiedad. Los cristalinos son una especie de mente colmena, lo que significa que Glim, técnicamente, está teniendo esta conversación con unos 40.000 millones de sus amigos más cercanos. Esto lo pone nervioso de la misma manera que estar conectado permanentemente al Internet galáctico pondría nervioso a cualquiera. Actualmente está cambiando a través de 17 formaciones de cristal diferentes por minuto, creando un espectáculo de luces que le está dando dolor de cabeza a la mitad de la clase. Luego está Vox, el telépata Nexari, que parece un calamar morado con un traje de 3 piezas. Los Nexari se consideran los superiores intelectuales de la galaxia, principalmente porque pueden leer las mentes y les encanta recordárselo a todos. Vox se ha pasado todo el semestre transmitiendo accidentalmente los pensamientos vergonzosos de todos a la clase, lo que sería más molesto si la mayoría de sus compañeros tuvieran pensamientos que valieran la pena transmitir. Y finalmente, está Boom. Sí, ese es su nombre. Boom es un piroteano. Y los piroteanos son básicamente lo que sucede cuando le das a una criatura de roca un juego de química y una licencia de demolición. Boom obtuvo su nombre al estilo piroteico tradicional, al hacer estallar su primera luna a los 12 años. Ha intentado impresionar a todos desde el primer día creando pequeñas explosiones durante la hora del almuerzo, lo que explica por qué la cafetería ya no sirve nada inflamable. El proyecto culminará en una votación demócrata. El profesor Krebnox continúa con sus tentáculos, ahora ordenando papeles con la eficiencia de un gerente de oficina muy viscoso. Cada uno presentará su argumento de por qué su especie elegida representa la mayor amenaza para la estabilidad galáctica. Jake se remueve en su asiento, el metal cruje bajo su peso. Lleva semanas escuchando a sus compañeros debatir este tema, y ha sido como ver a un grupo de niños de kinder discutir sobre quién ganaría en una pelea entre Superman y Batman. Mucha pasión, muy poca comprensión real del tema. Se levanta un puño enorme. Profesor, seguro que esto es una mera formalidad. El Imperio Centorano ha conquistado 47 sistemas estelares en los últimos 2 siglos. Nuestra cultura guerrera es legendaria en toda la galaxia. Ah, sí. Vox interrumpe, su voz mental rebosante de condescendencia, resonando en las cabezas de todos. Pero la fuerza bruta es tan primitiva.
El colectivo Nexari ha derrocado gobiernos sin disparar un solo tiro. El control mental es mucho más elegante que la cruda violencia física. Glim parpadea nerviosamente a través de varios espectros de color. Bueno, en realidad, si consideramos la eficiencia matemática de los algoritmos de asignación de recursos de la Confederación Cristalina, teóricamente podríamos superar en producción a cualquier complejo militar industrial de la galaxia. Así que, en realidad, somos los más peligrosos desde el punto de vista de la guerra económica. No es que vayamos a usar esas capacidades agresivamente. Claro. ¡Boom! Simplemente sonríe y detona un pequeño petardo en su escritorio. ¡Boom! 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 ¡Peligro! Jake observa esta exhibición con la expresión que suele reservarse para ver secar la pintura, solo que secarla suele ser más estimulante intelectualmente. Ha sido el callado todo el semestre, el estudiante de intercambio que se sienta atrás, toma notas, y de vez en cuando, hace preguntas que incomodan a todos porque, en realidad, son buenas preguntas. Las nalgas del profesor Krebnox giran hacia Jake. Señor Morrison, ha estado bastante callado sobre este tema. ¿Qué especie cree que representa la mayor amenaza? 22 rostros alienígenas se giran hacia Jake con expresiones que van desde la curiosidad educada hasta la diversión apenas disimulada. El estudiante de intercambio humano opina sobre las amenazas galácticas. ¡Qué adorable! Jake se ajusta la gorra de nuevo y se encoge de hombros. Oh, no sé, profesor. Supongo que primero veré qué se les ocurre a los demás. Quizás aprenda algo. La clase ríe entre dientes. ¿No es dulce? El pequeño humano quiere aprender de sus superiores. Se sonríe con lo que probablemente cree que es una condescendencia amistosa. No se preocupe, humano Jake. Quizás su especie entre en la lista algún día. Una vez que descubra cómo viajar más rápido que la luz sin tecnología prestada. Sí, dice Jake con suavidad. Tal vez algún día. Si alguno de ellos hubiera estado prestando atención, habría notado que la sonrisa de Jake no llegó a sus ojos, pero no estaban prestando atención. Nunca lo hicieron. 3 semanas después, el profesor Krebnox se encuentra en su podio con lo que parece ser una emoción entre los de su especie, que se compone principalmente de sus tentáculos retorciéndose en patrones ligeramente más organizados de lo habitual. Hoy es el día de la votación preliminar, y el aula rebosa de energía, como cabría esperar de un grupo de adolescentes discutiendo sobre quién es más fuerte. Estudiantes, por favor, envíen sus nominaciones iniciales para la especie más peligrosa del espacio conocido. Krebnox anuncia el sonido húmedo de sus ventosas mientras señala la pantalla holográfica de votación. Recuerden, esto se basa en su investigación y análisis del potencial de amenaza. No es una preferencia personal, ¿verdad? Preferencia personal. Porque nada dice más objetivo que se nominando inmediatamente a su propia especie mientras se flexiona. Las nominaciones empiezan a llegar y, sorpresa, son exactamente lo que se esperaría de un grupo de jóvenes que creen que el universo gira en torno a sus planetas. El Imperio Cenuriano, anúnciase con orgullo, ha mantenido la supremacía militar durante más de 3 siglos. Nuestra cultura guerrera produce los mejores luchadores de la galaxia. Hemos conquistado 47 sistemas mediante tácticas superiores y una destreza física inigualable. La voz mental de Vox se desliza por la conciencia de todos como un pensamiento inesperado. ¡Qué pintoresco! El colectivo Nexari prefiere la elegancia de la dominación mental. ¿Para qué destruir una civilización cuando simplemente puedes hacer que quieran servirte? Hemos derrocado 17 gobiernos en la última década sin disparar un tiro. Glim cambia entre nerviosos tonos púrpura y naranja. La Confederación Cristalina ha calculado 2.847 escenarios diferentes para la dominación galáctica mediante la manipulación económica y el control de recursos. No es que implementemos tales estrategias, pero en teoría, podríamos arruinar sectores enteros mediante la manipulación coordinada del mercado. ¡Boom! Se ilumina como un niño en la mañana de Navidad. Arañas de la muerte de Kepler 9.
Comen caras y son arañas, grandes, con veneno. Y comen caras. Las nominaciones continúan. Los espectros del vacío del sector 12, que aparentemente se alimentan de la luz estelar y dejan sistemas solares en la oscuridad eterna. Las reinas colmena de Próxima Beta, capaces de engendrar 1.000.000 de zánganos guerreros en un solo día. La hegemonía mecánica, capaz de convertir planetas conquistados en mundos industriales. Cosas comunes, en realidad. Los típicos fantasmas galácticos sobre los que a todas las especies les encanta susurrar alrededor de la fogata cósmica. Entonces Jake levanta la mano. Sí, señor Morrison. El profesor Krebnox giró la vista hacia él con lo que podría ser curiosidad si los primos de Mollusk fueran capaces de emociones tan complejas. Me gustaría nominar a humanos, dice Jake en el mismo tono que alguien usaría para pedir café. El aula se queda en silencio sepulcral durante exactamente 2,3 segundos, lo que en términos cósmicos es prácticamente una eternidad. Entonces empiezan las risas. No son exactamente risas malintencionadas. Es más bien la clase de risa suave que se oiría si un cachorrito particularmente mono intentara retar a un león a una lucha libre. La condescendencia no es suficiente. La risa de Sep suena como rocas cayendo por una montaña. Humanos. Jake, amigo mío, tu especie apenas ha logrado el vuelo interestelar. Todavía usan cohetes químicos para la mayor parte de su transporte. Y su guerra más larga registrada duró solo 6 de sus años, agrega Vox, su voz mental rebosante de diversión. Los Nexari tienen conflictos que abarcan milenios. Glim parpadea a través de lo que podrían ser colores vergonzosos en nombre de Jake. Sin ofender, Jake, pero los humanos solo han colonizado 4 sistemas estelares. La Confederación Cristalina abarca 847 sistemas en 12 sectores galácticos. Boom simplemente niega con su cabeza rocosa. Los humanos hacen pequeños ruidos, no ruidos aterradores. A Boom le gustan los humanos. Los humanos son amigos blandos. El profesor Krebnox emite un sonido húmedo que podría ser carraspeo si tuviera que carraspear. Señor Morrison, aunque aprecio el orgullo de su especie, tal vez debería considerar una nominación más objetivamente amenazante. El proyecto requiere un análisis académico serio. Jake se encoge de hombros y les dedica la misma sonrisa amable que ha tenido todo el semestre. No, se me dan bien los humanos. Será interesante investigar. La pantalla holográfica se actualiza con los resultados preliminares. Los Cenoranos lideran con 6 votos. Los Nexari les siguen con 4. Las arañas de la muerte obtienen 3 votos. Probablemente todos de Boom. Varias otras especies de pesadilla reciben apoyo disperso. Los humanos obtienen exactamente 1 voto. El de Jake. Bueno. El profesor Kreven dice que sus tentáculos están organizando los datos con eficiencia burocrática. Las nominaciones están completas. Tienen 2 semanas para preparar sus presentaciones defendiendo sus elecciones. ¿Puedo sugerir, señor Morrison, que considere el alcance de esta tarea? Estamos discutiendo amenazas a nivel galáctico, no curiosidades regionales. Entiendo el alcance, profesor, dice Jake, reclinándose en su silla. Créame, tengo mucho material con el que trabajar. Se inclina con lo que probablemente cree que es una preocupación útil. Jake, tal vez le gustaría unirse a nuestro grupo. Podríamos hablar de verdaderas culturas guerreras, no solo de las pequeñas disputas territoriales de tu planeta. Gracias por la oferta, responde Jake. Pero creo que me quedaré con lo que sé. Mientras la clase recoge sus cosas para irse, Jake puede oír las conversaciones susurradas a su alrededor. Pobre Jake, humano. Qué ingenuo. ¿No se da cuenta de lo superada que está su especie? Es casi triste verlo intentar jugar con los mayores. La voz mental de Vox resuena por la habitación una vez más. Humanos, sacos de carne encantadoramente optimistas que se creen peligrosos porque descubrieron el fuego. Jake sigue sonriendo mientras cierra su cuaderno. Si alguno se hubiera molestado en mirar con atención,
se habrían dado cuenta de que su cuaderno no estaba lleno de apuntes de clase como el de los demás. En cambio, contenía lo que parecían evaluaciones tácticas, análisis de composición de fuerzas y proyecciones de bajas. Pero no miraron con atención. Nunca lo hicieron. Después de todo, ¿qué podría saber un humano sobre guerra que el resto de la galaxia no hubiera descubierto ya? 2 semanas después, el aula se ha transformado en lo que el profesor Krebnox llama un entorno de presentación profesional. En el lenguaje académico, movimos los escritorios y pusimos un proyector holográfico. Los estudiantes han preparado sus argumentos finales sobre por qué la especie elegida merece el codiciado título de la más peligrosa de la galaxia, y la energía en la sala es tan densa que podría cortarse con una espada de plasma. Los tentáculos del profesor Krebnox se retuercen con lo que parece una emoción prefacial. Hoy escucharemos sus presentaciones finales. Cada estudiante tendrá 15 minutos para presentar su argumento, seguidos de preguntas de la clase. Luego, haremos la votación final. Sus nalgas giran por la sala. ¿Quién quiere presentar primero? El enorme puño de Sepp se eleva tan rápido que crea un pequeño estallido sónico. Presentaré el argumento de la supremacía militar centuriana. Por supuesto que sí. Se ha estado vibrando de anticipación toda la mañana. Y eso no es una metáfora. Los cenoranos vibran literalmente cuando se emocionan, lo que hace que sentarse cerca de ellos parezca estar junto a una obra en construcción. Sef avanza con paso firme hacia el frente de la sala, sus cascos resonando contra el suelo metálico con la sutileza de un desfile de tanques. La pantalla holográfica cobra vida tras él, mostrando imágenes de guerreros cenuranos con relucientes armaduras de batalla, enormes máquinas de guerra e impresionantes imágenes de explosiones. Contemplen, anúnciase, con la voz resonante como la de un orador motivacional con un megáfono. El Imperio Centorano. Durante más de 3 siglos, hemos sido la potencia militar indiscutible de la espiral exterior. Su presentación es justo lo que se esperaría de alguien cuya idea de sutileza es usar un martillo pequeño. Las estadísticas desfilan en la pantalla. 47 sistemas conquistados, 12,7 millones de militares en activo, armas capaces de destrozar lunas. Impresiona como lo es una explosión de gran tamaño. Es ruidosa y llama la atención, pero no necesariamente sofisticada. Nuestra cultura guerrera comienza en la infancia. Continúase, mostrando imágenes de pequeños cenurianos practicando combate con armas que probablemente podrían arrasar manzanas de la ciudad. Cada ciudadano cumple un mínimo de 20 años estándar en el ejército. Nunca hemos perdido un combate directo en más de 200 años. La clase emite sonidos de impresión. Incluso Jaque asiente con aprecio, aunque cualquiera que preste atención podría notar que asiente como quien ve un truco de magia particularmente bien ejecutado. Ellos también ya conocen el secreto. Sef concluye con una exhibición holográfica de la bandera de batalla cenorana, que muestra un puño estilizado aplastando un planeta. Sutil como un ladrillo atravesando una ventana, pero efectivo a su manera. El siguiente es Vox, quien se desliza al frente del aula con la confianza petulante que solo puede provenir de ser capaz de leer las mentes de todos y saber que todos están secretamente impresionados a su pesar. Mis queridos compañeros, comienza Vox, su voz mental resumando por sus conciencias como miel mezclada con condescendencia. Si bien nuestro amigo cenurano domina el arte de destruir cosas, el verdadero poder no reside en la destrucción, sino en el control. La pantalla a sus espaldas cambia para mostrar elegantes imágenes de la arquitectura Nixari, sus ciudades cristalinas y lo que parecen ser poblaciones muy tranquilas y ordenadas, viviendo su vida cotidiana con una obediencia pacífica que haría llorar de alegría a un dictador. El colectivo Nexari ha perfeccionado el arte de la influencia mental. ¿Para qué conquistar un mundo cuando se puede convencer a sus líderes de que servirnos es su idea? Hemos derrocado 17 gobiernos en la última década mediante pura manipulación psicológica. Sin ejércitos, sin destrucción, sin limpiezas posteriores. Vox lo demuestra tocando brevemente las mentes de sus compañeros,
lo que provoca en ellos un repentino anhelo inexplicable por los cristales de meditación estilo Nixari. Es un truco ingenioso y definitivamente inquietante, ya que darse cuenta de que alguien ha estado reorganizando tus pensamientos suele ser un verdadero peligro, concluye Box con una arrogancia mental que prácticamente irradia desde su forma púrpura, invisible hasta que es demasiado tarde. Glim prácticamente parpadea hasta el frente de la sala, alternando nerviosas combinaciones de colores como un árbol de Navidad en un ataque de ansiedad. Su presentación es una obra maestra de sobrepreparación académica, con tablas, gráficos, modelos estadísticos y aproximadamente 17 teorías económicas diferentes que harían llorar de alegría a un profesor universitario. La Confederación Cristalina representa la amenaza más significativa a largo plazo mediante la supremacía económica y logística. Comienza, armonizando su voz consigo misma a medida que diferentes formaciones cristalinas resuenan a distintas frecuencias. Nuestra estructura de mente colmena permite una coordinación de recursos sin precedentes en 847 sistemas estelares. Sus datos son realmente impresionantes. Capacidades de producción que eclipsan sectores galácticos enteros. Redes comerciales que podrían estrangular las economías enemigas sin disparar un tiro. Potencia computacional que hace que las inteligencias artificiales parezcan calculadoras de bolsillo. Si alguna vez hay que conquistar la galaxia a base de hojas de cálculo e informes trimestrales, los cristalinos son sin duda la especie a la que hay que recurrir. Hemos calculado 2847 escenarios diferentes para lograr la dominación económica galáctica, continúa Glim, mostrando proyecciones que a todos les duele la cabeza con solo verlas. El más eficiente requiere solo 47,3 años estándar y resultaría en una reducción del 94,7% en el desperdicio de recursos en todos los sistemas participantes. Es el tipo de presentación que te hace darte cuenta de que a veces los verdaderos monstruos son los que realmente creen que pueden mejorarlo todo mediante una buena organización. Finalmente, Boom se acerca al frente con el entusiasmo de quien está a punto de presumir de su afición favorita. Su presentación es refrescantemente directa. Cosas que hacen boom, cosas más grandes que hacen boom, y maneras de hacer que cosas aún más grandes hagan boom. Arañas de la muerte de Kepler 9, anuncia alegremente, mostrando imágenes que inmediatamente hacen que la mitad de la clase desee no haber comido. Arácnidos gigantes con demasiadas patas, demasiados ojos y demasiados dientes. Son arañas. Son grandes. Comen caras. El estilo de presentación de Boom es menos de investigación académica y más de un entusiasta documental de naturaleza narrado por alguien que realmente disfruta de las explosiones, pero sus datos son sólidos. Las arañas de la muerte han consumido 17 civilizaciones en el último siglo, se reproducen a un ritmo aterrador, y al parecer, consideran a los seres sensibles un manjar. Además, Boom añade con el tipo de regocijo que sería preocupante en cualquier otra especie. Explotan al morir. Especies similares a Boom que explotan. Varios otros estudiantes presentan sus casos con distintos grados de competencia y cordura. Los espectros del vacío reciben una presentación que básicamente consiste en que comen estrellas y dejan todo a oscuras, lo cual da miedo. Las reinas colmena reciben un análisis detallado de sus capacidades reproductivas que incomoda a todos. La hegemonía mecánica recibe un desglose técnico de sus naves factoría devoradoras de planetas que es a partes iguales impresionante y aterrador. Durante todo el proceso, Jaque se sienta en silencio en la parte de atrás, tomando notas, y de vez en cuando, haciendo preguntas demasiado específicas para ser curiosidad casual. Cuando Sef habla de la doctrina de combates en Uriana, Jaque pregunta por sus cadenas logísticas. Cuando Box demuestra manipulación mental, Jaque pregunta sobre las limitaciones de alcance y el blindaje psíquico. Cuando Glim presenta sus modelos económicos, Jaque pregunta sobre la vulnerabilidad de las infraestructuras. Las preguntas son buenas. Preguntas incómodamente buenas. El tipo de preguntas que sugieren que Jaque ha estado pensando en estas cosas desde una perspectiva muy diferente a la que normalmente requeriría la curiosidad académica. Pero nadie les presta atención.
Están demasiado ocupados impresionándose con sus propias presentaciones y planeando sus discursos de victoria para cuando inevitablemente ganen la votación. Finalmente, la mirada del profesor Krebnox recorre la sala y se posa en Jake. Señor Morrison, es nuestro último presentador. Por favor, ilumínenos sobre la amenaza que representan los humanos. Toda la clase se giró para mirar a Jake con expresiones que iban desde el interés cortés hasta la diversión apenas contenida. Pobre Jake, un humano, a punto de hacer el ridículo delante de toda la clase. Es casi dulce verlo intentar jugar en las grandes ligas. Jake se levanta lentamente, ajustándose la gorra de béisbol con ese movimiento casual que de alguna manera sugiere resortes en espiral y una tensión cuidadosamente controlada. Camina hacia el frente del aula con un paso tranquilo y pausado que no hace ningún ruido sobre el suelo metálico. Bueno, dice, mirando el mar de rostros alienígenas con la misma sonrisa amable que ha mostrado todo el semestre. Esto va a ser divertido. Por primera vez en todo el día, el aula queda en completo silencio. No el silencio cortés de un público atento, sino el repentino y agudo silencio que se produce cuando todos los instintos de supervivencia de la sala susurran simultáneamente que algo acaba de cambiar. Jake está de pie al frente del aula, con las manos en los bolsillos, con la apariencia de estar a punto de hablar del clima en lugar de defender su tesis sobre amenazas galácticas. La pantalla holográfica a sus espaldas muestra una imagen simple. La Tierra, azul y verde, completamente normal, flotando serenamente en el espacio como la clase de postal que le enviarías a tu abuela. Bueno, humanos, Jake empieza a conversar como si estuviera entablando una charla informal tomando un café en lugar de una presentación académica. Sé lo que están pensando. Somos nuevos en la escena galáctica. Solo hemos viajado a velocidades superiores a la de la luz durante unos 50 años. E incluso eso es principalmente tecnología prestada de especies más avanzadas. Varios estudiantes asienten. Por fin, el humano muestra una perspectiva adecuada sobre las limitaciones de su especie. Esto debería ser refrescantemente humilde después de tanto alarde de las otras presentaciones. Solo hemos colonizado 4 sistemas estelares, continúa Jake, con un tono agradable y directo. Nuestra población es relativamente pequeña para los estándares galácticos. Nuestra tecnología es primitiva comparada con la de la mayoría de ustedes. Seguimos usando cohetes químicos para el transporte básico. Nunca hemos conquistado a nadie, y nuestra guerra más larga registrada duró solo 6 años. Se emite un sonido que podría ser de ánimo compasivo. Pobre Jake. Claramente le cuesta encontrar algo impresionante en su especie. Quizás alguien debería acabar con su sufrimiento antes de que esto se vuelva demasiado vergonzoso. Pero ahí está la cuestión, dice Jake, y su sonrisa se transforma ligeramente. Sigue siendo amistosa, sigue siendo casual, pero ahora hay algo más. Algo que hace que los tentáculos del profesor Krebnox dejen de retorcerse y se queden inmóviles. Esos números que acabo de darte no son exactamente la historia completa. Jake toca los controles holográficos y la pacífica imagen de la Tierra se acerca para mostrar su superficie, continentes y océanos, cordilleras y desiertos, todo con un aspecto perfectamente normal y sin amenazas. Exactamente el tipo de mundo apacible en el que a las especies avanzadas les gusta vacacionar. Verás, lo que pasa con los humanos es que pasamos la mayor parte de nuestra historia intentando matarnos unos a otros, dice Jake alegremente, como si estuviera hablando de un pasatiempo particularmente interesante. Esa guerra de 6 años que mencioné fue solo nuestro conflicto global más reciente. La llamamos Segunda Guerra Mundial, lo que debería darte una pista de cómo numeramos estas cosas. El aula ha pasado de estar cortésmente atenta a estar incómodamente concentrada. Algo en la forma de hablar de Jake, su postura, la mención casual de múltiples guerras mundiales, hace sonar las alarmas en mentes entrenadas para reconocer amenazas potenciales. La Segunda Guerra Mundial duró 6 años e involucró a prácticamente todas las naciones del planeta. Jake continúa,
mostrando estadísticas de bajas que hacen que varios estudiantes se remuevan nerviosos en sus asientos. Estimamos que murieron entre 70 y 85 millones de personas. Esa es solo la segunda. Por cierto, la Primera Guerra Mundial fue solo 20 años antes y mató a unos 20 millones. Glim parpadea en varios tonos de lo que podría ser un amarillo preocupante. Jake, esas cifras parecen bastante altas para conflictos internos. Ah, esas son solo las grandes, dice Jake con un gesto de la mano. Hemos tenido miles de guerras a lo largo de nuestra historia. La guerra de los 100 años, la guerra de los 30 años, la guerra de los 80 años. Tenemos guerras que llevan el nombre de su duración porque, honestamente, tenemos demasiadas para inventar nombres creativos para todas. La voz mental de Ox se cuela en la habitación, notablemente menos segura de lo habitual. Seguramente exageras para lograr un efecto dramático. Ninguna especie se declara la guerra continuamente contra sí misma. Jake se ríe entre dientes, un sonido que, de alguna manera, hace que la habitación se sienta varios grados más fría. Uno pensaría eso, ¿verdad? Pero aquí está la parte divertida de los humanos. Somos lo que podríamos llamar cazadores persistentes. Evolucionamos persiguiendo a nuestras presas a través de grandes distancias hasta que literalmente murieron de agotamiento. No desarrollamos garras, colmillos ni armadura natural. Desarrollamos resistencia. Pasa a la siguiente diapositiva, mostrando diagramas de anatomía humana que de repente parecen menos material educativo y más especificaciones técnicas para un depredador particularmente eficiente. Podemos correr durante horas sin parar. Podemos sobrevivir en rangos de temperatura que matarían a la mayoría de las especies. Sudamos, lo que significa que básicamente somos sistemas de refrigeración biológicos que pueden operar en calor extremo. Podemos pasar días sin comer, semanas sin una nutrición adecuada, y simplemente seguiremos viniendo. La habitación se ha vuelto realmente silenciosa. Incluso el boom ha dejado de hacer pequeñas explosiones, lo que para un piroteano equivale aproximadamente a contener la respiración. Pero lo realmente interesante, Jake sigue sacando imágenes históricas que hacen que todos deseen no haberlo hecho. Es como hemos pasado los últimos miles de años convirtiendo la guerra en una forma de arte. La estudiamos. La enseñamos en las escuelas. Escribimos libros sobre ella. Parte de nuestra literatura más importante trata sobre la guerra. Algunos de nuestros héroes más célebres son personas que eran realmente buenas matando a otros humanos. El profesor Krebnox finalmente encuentra su voz, aunque sale más como un gorgoteo ahogado. Señor Morrison, estas estadísticas parecen inusualmente completas. ¿De dónde saca exactamente estos datos? La sonrisa de Jake se ensancha un poco. Siempre me ha interesado la historia militar, profesor. Leí un poco sobre el tema en casa. Ahí es cuando suelta la primera bomba de verdad. De hecho, yo también soy militar retirado. 22 años en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Estuve 3 periodos en Afganistán, 2 en Irak y 1 en Siria. Yo era un marine de reconocimiento, lo que básicamente significa que era muy bueno encontrando a personas que no querían ser encontradas y luego teniendo discusiones filosóficas con ellas sobre sus decisiones de vida. El silencio en la habitación es ahora tan absoluto que probablemente se podría oír caer un alfiler en la galaxia contigua. 23 estudiantes alienígenas y un profesor miran a Jake con la expresión que suele reservarse para descubrir que tu inofensivo hámster es en realidad un dragón en miniatura. Lo curioso de ser militar retirado es que empiezas a notar cosas, continúa Jake conversando. Como que todas las especies en esta sala han estado hablando de conquista, dominación y evaluación de amenazas, pero nadie ha hablado de guerra de verdad, de esas en las que no intentas impresionar a nadie ni demostrar lo duro que eres. De esas en las que solo intentas asegurarte de que el otro deje de respirar antes que tú. Mira a su alrededor con esos mismos ojos apacibles que han estado observando en silencio todo el semestre. Excepto que ahora todos finalmente prestan atención a lo que ven allí. Sé,
Tu imperio centuriano ha conquistado 47 sistemas en 200 años. Eso es impresionante. Los humanos conquistaron un planeta entero en unos 6000 años. Y lo hicimos luchando entre nosotros todo el tiempo. Nunca hemos dejado de luchar. Solo que de vez en cuando nos detenemos para luchar contra alguien más. El enorme cuerpo de Seth pareció encogerse ligeramente en su asiento. Pero tu tecnología es primitiva. Tus armas son de propulsión química básica. Sí, sobre eso, dice Jake, mostrando su siguiente diapositiva. Solo tuvimos armas nucleares durante unos 80 años, pero hemos construido suficientes para destruir nuestro propio planeta varias veces. Somos la única especie que ha descubierto cómo dividir el átomo y de inmediato pensó, oye, hagamos una bomba con esto. Tenemos unas 13.000 ojivas nucleares desplegadas actualmente. Y, de hecho, son muchas menos de las que teníamos antes. La cifra flota en el aire como una nube tóxica. 13.000 destructores de planetas creados por una especie que todos creían que apenas había salido de la edad de piedra. Probamos más de 2.000 de ellas, añade Jake amablemente. Solo para asegurarnos de que funcionaran correctamente. Irradiamos islas enteras y dejamos inhabitables secciones de nuestro propio planeta. Para la ciencia, las formaciones cristalinas de Glim ahora cambian cíclicamente por colores que no aparecen en ningún espectro conocido, lo que, en términos cristalinos, equivale aproximadamente a un ataque de pánico. Eso es completamente irracional. Ninguna especie lógica contaminaría deliberadamente su propio hábitat. La lógica no tiene nada que ver. Con eso, responde Jake alegremente. También creamos armas químicas que pueden matar todo en un radio de 32 kilómetros. Armas biológicas que pueden aniquilar poblaciones enteras. Y hemos sido muy creativos con cosas como el napal, el fósforo blanco y las municiones de racimo. Tenemos armas diseñadas específicamente para causar el máximo sufrimiento en lugar de una muerte rápida, porque la guerra psicológica es tan importante como la física. Hace una pausa, observando los rostros de la sala que pasan rápidamente de la diversión condescendiente a algo cercano al horror. Y nunca hemos dejado de fabricar armas. Incluso en tiempos de paz, desarrollamos constantemente formas nuevas y más eficientes de matarnos unos a otros. Es como un pasatiempo para nosotros. Un pasatiempo muy caro y sofisticado. El profesor Krebnox se ha vuelto completamente rígido. Señor Morrison, estas afirmaciones parecen bastante extremas. Seguramente está exagerando para lograr un efecto retórico. Jake simplemente se encoge de hombros. Profesor, pasé 2 décadas de mi vida aprendiendo a ser realmente bueno en la violencia. Era mi trabajo. Me pagaban por estudiar las formas más efectivas. Romper cosas y lastimar a la gente. La infantería de marina me envió a escuelas diseñadas específicamente para mejorarme en la guerra. Tengo certificaciones en demoliciones, puntería avanzada, combate urbano, operaciones psicológicas y alrededor de una docena de otras especialidades que la mayoría de las especies considerarían crímenes de guerra. La sala ha alcanzado ahora un nivel de silencio que antes se pensaba físicamente imposible. Incluso el sistema de reciclaje de aire parece haber dejado de hacer ruido. Y aquí está la parte realmente divertida, dice Jake. Su sonrisa ahora definitivamente no llega a sus ojos. Ni siquiera soy particularmente especial según los estándares humanos. Tenemos millones de personas como yo. Los llamamos veteranos. Y los tenemos de todos los conflictos importantes en los que hemos luchado. Son sus maestros, sus mecánicos, sus empleados de tienda, sus contables, simplemente personas normales que saben cómo disparar un rifle de asalto con los ojos vendados y pueden calcular trayectorias de artillería en sus cabezas. Miró directamente a cada uno de sus compañeros de clase. Por primera vez en todo el semestre. Realmente lo estaban viendo. No el humano silencioso en la última fila, sino algo mucho más peligroso, con una gorra de béisbol y una sonrisa amistosa. Entonces,
Cuando me preguntas qué especie representa la mayor amenaza para la estabilidad galáctica, Jake concluye: tengo que elegir la que pasó toda su historia evolutiva perfeccionando el arte de la guerra y todavía la considera una actividad recreativa. La pantalla holográfica detrás de él cambia por última vez, mostrando una estadística simple que hace que a todos se les hiele la sangre. Gasto militar humano por año: $2,1 billones. Población humana: 8.200 millones. Número de humanos con entrenamiento militar: 65 millones. Número de conflictos activos que involucran a humanos: 47. Duración promedio de los conflictos humanos: 19,7 años. Jake se ajusta su gorra de béisbol y mira alrededor de la habitación con la misma expresión agradable y apacible que ha usado durante todo el semestre. ¿Alguna pregunta? El silencio se prolonga durante unos 10 segundos antes de que la voz mental de Vox regrese a la habitación, notablemente más temblorosa que antes. Seguramente, estos son solo datos históricos. Los humanos modernos han evolucionado más allá de comportamientos tan primitivos. La risa de Jake es genuinamente encantada. ¿Eh? Eso es adorable. No, realmente no lo hemos hecho. Hace clic en la siguiente diapositiva. Actualmente estamos involucrados en 47 conflictos militares activos. Eso sin incluir las 3 principales guerras por poderes, las 17 operaciones de mantenimiento de la paz o lo que cortésmente llamamos acciones policiales en unos 30 países más. Un brillo parpadea a través de los colores del pánico. Pero su planeta parece tan pacífico desde el espacio. Sí, la Tierra es lo que llamamos un mundo mortal de clase 12, dice Jake alegremente. La mayoría de ustedes no podrían sobrevivir allí sin trajes ambientales. Tenemos patrones climáticos que regularmente matan a miles de personas, desastres naturales que arrasan ciudades enteras y vida silvestre que nos considera un refrigerio ligero. Solo Australia tiene alrededor de 20 animales diferentes que pueden matarte con solo existir cerca de ellos. Muestra imágenes de huracanes, erupciones volcánicas y tornados. Vivimos en un planeta que intenta activamente matarnos, por lo que nos volvimos muy buenos para no morir. Resulta que ese conjunto de habilidades se traduce bien en otras actividades. Bond finalmente habla, su voz ronca más baja de lo habitual. Pero los humanos parecen tan amigables. ¿Traes galletas a clase? Correcto. Sobre esas galletas, Jake sonríe. El chocolate y la mantequilla de maní, ambos tóxicos para aproximadamente el 60% de las especies exóticas conocidas. Comemos veneno por diversión. También bebemos etanol, que es literalmente un disolvente, y lo consideramos una actividad social. Para entretenernos, vemos películas de terror, saltamos de aviones en perfecto estado y pagamos dinero para que nos asusten profesionales que inducen el miedo. Los tentáculos del profesor Krebnok ahora se contraen espasmódicamente. Estos no pueden ser datos precisos. Profesor, tenemos un deporte llamado boxeo en el que 2 personas intentan hacerse daño cerebral a cambio de dinero. Tenemos algo llamado artes marciales mixtas donde el objetivo es asfixiar al oponente hasta dejarlo inconsciente o romperle las articulaciones. Televisamos estos eventos y comemos bocadillos mientras los vemos. La presentación de Jake ahora muestra imágenes de diversos entretenimientos humanos que incomodan profundamente a toda la clase. También tenemos una alimentación competitiva donde las personas ven cuánta comida pueden consumir antes de que se les reviente el estómago. Tenemos deportes extremos en los que el objetivo es casi morir de forma creativa. Nosotros inventó algo llamado parkour, que es básicamente lo que pasaría si convirtiéramos la huida de los depredadores en una forma de arte. La voz de Sepp es apenas un susurro. Tu entrenamiento militar. 22 años estudiando violencia aplicada. Jake asiente. Pero aquí está la cuestión. C. Cada cultura humana desarrolló de forma independiente las artes marciales. Convertimos la lucha en filosofía.
Probablemente tenemos 300 formas diferentes de matar a alguien con nuestras propias manos y se las enseñamos a los niños como ejercicios de desarrollo del carácter. La exhibición muestra varias artes marciales humanas, cada una más aterradora que la anterior. Krav Maga está diseñado específicamente para ser lo más brutal posible. El Jiu-Jitsu brasileño te enseña a estrangular a las personas de manera eficiente. Al Muay se le llama el arte de los 8 miembros porque convertimos en armas cada parte de nuestro cuerpo. Pero seguramente, tartamudea Glim, tus líderes tienen sabiduría y moderación. La sonrisa de Jaque se hace más amplia. Nuestros mayores líderes militares son héroes populares. Ponemos su nombre a las escuelas. Alejandro conquistó la mayor parte del mundo conocido a los 30 años. Napoleón se apoderó de Europa simplemente porque le apetecía. Estudiamos sus tácticas en nuestras escuelas de guerra y las consideramos inspiradoras. Leyendo. Hace clic en imágenes de militares humanos. West Point, Sandhurst, STS. Tenemos universidades específicamente para enseñar guerra. Hemos estado perfeccionando la doctrina militar durante miles de años. Tenemos grupos de expertos enteros dedicados a desarrollar nuevas formas de romper cosas y lastimar a las personas. Y la parte realmente divertida, continúa Jaque, su voz adopta el tono de alguien que comparte un pasatiempo apasionante, es que nunca tiramos nada a la basura. Todavía utilizamos estrategias desarrolladas por Sun Tzu hace 2500 años. Todavía estudiamos ingeniería militar romana. Tenemos una cadena ininterrumpida de conocimiento militar que se remonta a cuando nos golpeábamos unos a otros con palos afilados. La voz mental de Vox ahora es apenas un susurro. El alcance de sus conflictos. La Segunda Guerra Mundial involucró a más de 100 millones de militares, dice Jaque con naturalidad. Movilizamos civilizaciones enteras. Convertimos nuestra base de fabricación a producción de guerra. Racionamos comida, materiales, todo. Hicimos que las poblaciones civiles fueran parte del esfuerzo de guerra. Guerra total, la llamamos. Aparece la diapositiva final. Una ecuación simple que hace que a todos se nos congele la sangre. Humanos seres asesinados por otros seres humanos en la historia registrada, aproximadamente 1.200 millones. Los seres humanos muertos por todas las demás causas combinadas son aproximadamente 890 millones. Somos estadísticamente más peligrosos para nosotros mismos que literalmente todo lo demás en nuestro entorno combinado, dice Jaque con evidente orgullo. Incluyendo el mundo de la muerte en el que evolucionamos. Mira alrededor de la habitación a 23 rostros que han pasado por un shock y han llegado a algo parecido al terror existencial. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Alguien quiere revisar su voto? El aula permanece en silencio durante exactamente 47 segundos, lo que es mucho tiempo para el profesor Craven porque su especie tiene una necesidad obsesiva de cuantificar todo, especialmente el trauma. Creo que el profesor finalmente logra que sus tentáculos ahora se enrollen en lo que solo puede describirse como posiciones defensivas. Ha llegado el momento de nuestra votación final. Nadie discute. De hecho, varios estudiantes evitan activamente el contacto visual con Jaque, quien continúa parado al frente del salón con la misma expresión agradable y servicial que ha tenido durante todo el semestre. Aparece la papeleta holográfica y, por primera vez en la historia académica, se completa una votación en menos de 30 segundos. Los resultados se muestran al instante. Humanos, 23 votos. Todos los demás, 0 votos. Bueno, dice débilmente el profesor Krebnuk. Eso es decisivo. Jaque asiente apreciativamente. Gracias a todos. Realmente aprecio el apoyo. Esto fue divertido. Mete la mano en su mochila y saca un contenedor grande. Oh, traje galletas para celebrar. Chispas de chocolate caseras con glaseado de mantequilla de maní. Toda la clase retrocede colectivamente como si acabara de sacar una granada viva. Son realmente buenas, continúa Jaque alegremente,
aparentemente ajeno al hecho de que ahora 23 seres están mirando las galletas como si fueran plutonio. La receta de mi abuela. Ella solía hacerlos para mí cuando regresaba del despliegue. Boom, que ha pasado todo el semestre aceptando con entusiasmo los bocadillos de Jaque, ahora mira las galletas de aspecto inocente con profunda sospecha. ¿Están seguros? Oh, claro, dice Jaque, dándole un gran mordisco a uno para humanos. Quiero decir, el chocolate por sí solo probablemente llevaría a la mayoría de ustedes al hospital, y la mantequilla de maní podría desencadenar shock anafiláctico en aproximadamente 12 especies diferentes, pero saben muy bien. Mira alrededor de la habitación con genuina confusión ante sus expresiones horrorizadas. ¿Qué? Pensé que todo el mundo sabía que el chocolate era tóxico para los extraterrestres. Es xenobiología básica. La voz mental de H-Box se cuela en la habitación por última vez, ahora completamente desprovista de su anterior arrogancia. Nos has estado trayendo comida venenosa todo el semestre. No a propósito, protesta Jaque. Quiero decir, siempre como algunos primero para demostrar que son buenos para los humanos. Hace una pausa pensativa. Aunque supongo que ese es el punto. ¿No? La tolerancia a la toxicidad es solo otro rasgo humano divertido. El profesor Krebnox emite un sonido como el de un globo desinflado. Clase. Clase despedida. Mientras 23 extraterrestres salen de la sala con la urgencia de las personas que huyen de un desastre natural, Jaque empaca sus materiales de presentación y termina su galleta. Ya espera con ansias el curso del próximo semestre, Relaciones diplomáticas entre especies. Después de todo, alguien probablemente debería enseñarles a estos niños conceptos humanos como la destrucción mutua asegurada, la guerra psicológica y porque los humanos consideran que hablar en voz baja y portar un gran garrote es una doctrina razonable de política exterior. Va a ser educativo.